Las tumbas de Egipto han desvelado numerosos secretos de su civilización antigua. El más famoso de todos, la momia. Los cadáveres conservados de faraones y nobles se han convertido en símbolos del antiguo Egipto. Y las momias han sido una mina de oro de información sobre prácticas antiguas. Ahora el arte de la momificación nos ofrece una vez más una nueva ventana al mundo egipcio. Solo que esta vez, las momias en cuestión no son humanas, sino animales. No creo que podamos comprender de ningún modo la civilización del antiguo Egipto sin analizar el mundo animal. Es casi más importante que el mundo humano. Hoy seguiremos a un equipo internacional de expertos en un viaje extraordinario para descubrir por qué los egipcios conservaban a sus animales, tal y como hacían con sus reyes. Los animales eran domesticados. Este mono en realidad era una mascota. Y reverenciados. Si matabas a un gato en el antiguo Egipto, te lapidaban. Al excavar en un cementerio subterráneo nunca visto por el gran público, se descubre un misterio asombroso y pistas de una práctica extraordinaria. Sacrificios animales ceremoniales a una grandísima escala. Habrá aproximadamente 500.000 de halcones en esta catacumba. Dios mío. Ni siquiera los animales más adorados estaban a salvo. Los cogían, les retorcían el cuello o les aplastaban la cabeza. Al desvelar la obsesión del antiguo Egipto por los animales, se descubren nuevas facetas de una civilización que duró 3000 años. Ahora la influencia del reino animal se revelará por fin. Momias animales de Egipto. Esto es fabuloso. Episodio 2. La doctora Salima Ikram y un equipo de expertos internacionales se han propuesto descubrir la verdad que se oculta tras las momias animales de Egipto. Tras las pistas que han dejado los antiguos, están descubriendo qué significaban los diferentes animales para los egipcios. ¿Y qué indica eso sobre su sociedad? Y un ejemplo atípico ha revelado más cosas sobre el nombre más famoso de la historia del antiguo Egipto. Tutankamón. Descubierta en el Valle de los Reyes por Howard Carter en 1922, la tumba del rey Tut y los tesoros que contenía asombraron al mundo. Sus objetos nos permitieron comprender por fin la riqueza y estatus de los faraones. Y hoy se encuentran entre los objetos más reconocibles de la Tierra. La tumba de Tutankamón contenía todas las referencias animales que esperaríamos del lugar de reposo final de un faraón. Las paredes de su cámara funeraria están recubiertas con pinturas de babuinos. Y su máscara funeraria muestra los símbolos adornados con piedras preciosas de un monarca, la cobra y el buitre. Pero la reciente exploración de una tumba a 800 kilómetros de distancia en Saqqara ha revelado una relación más íntima entre Tutankamón y el mundo animal. La voz más autorizada de la arqueología egipcia, el Dr. Zahi Hawass, cree que esta tumba contiene un secreto oculto durante más de 3500 años. Podría guardar incluso la clave de un misterio que se intenta resolver desde hace casi un siglo. ¿Qué mató al niño rey? Los arqueólogos resaltaron la importancia de esta tumba desde su descubrimiento en 1997. En su interior hallaron un relieve en el que se representaba a un joven Tutankamón sentado en el regazo de una noble egipcia. Y su emoción creció cuando descubrieron pasadizos y cámaras que se extendían bajo tierra. Esta tumba podría ser uno de los descubrimientos más importantes de Saqqara. Es única porque se trata de la tumba de la nodriza del rey Tut, o Tutankamón,
el famoso faraón de oro. La tumba se identificó rápidamente como perteneciente a una mujer llamada Maya. Como nodriza del joven rey, Maya era una madre sustituta de Tutankamón. Y la escena íntima que muestra a Tut cogiéndola de la mano con un perro a sus pies evidencia lo unidos que estaban. Los arqueólogos excavaron la tumba esperando encontrar la momia de Maya. Pero como muchas otras tumbas, parecía haber sido completamente saqueada. Finalmente, sí hallaron un cuerpo. Pero no el de Maya, sino algo más extraordinario. Los restos de un león. No se trata de una momia, sino apenas un esqueleto, pero establece una posible conexión con el faraón más famoso de la historia y su relación con el mundo animal. El segundo descubrimiento importante de la tumba es único. Un esqueleto de león. Es el único león enterrado en el antiguo Egipto que se ha descubierto hasta ahora. Su cuerpo estaba colocado de este a oeste, según el curso del sol. En la antigüedad, este era el símbolo de un enterramiento rico. Al igual que con las momias humanas, esta colocación específica del cadáver permitiría a los muertos resucitar con el sol naciente. Pero ¿por qué había un león enterrado en la tumba de la nodriza de Tutankamón? Sabemos que Sekhmet, la diosa leona, era adorada como protectora de los faraones. Los leones simbolizaban a los monarcas y eran mascotas reales. Pero el doctor Zahi Hawass cree que este león en particular fue enterrado aquí no como mascota, sino por razones más profundas. Recientes exámenes forenses de la momia del rey Tut revelan la fractura de su fémur izquierdo. El líquido de embalsamar hallado entre los dos trozos del hueso indica que la rotura podía haber ocurrido antes de su muerte. Se ha deducido también que Tutankamón murió casi con total seguridad en invierno, la mejor época para la caza en el antiguo Egipto. El doctor Hawass cree que el niño rey murió por la infección producida por la fractura de la pierna. Las fuentes antiguas indican que los faraones solían cazar leones. ¿Podría haberse roto la pierna Tut durante esta persecución real? Al rey Tut le encantaba cazar animales salvajes y murió en una cacería. ¿Enterraron a este león aquí como recordatorio de la actividad que tanto gustaba al niño rey? ¿Y tal vez causa de su muerte? Quizás cuando este animal murió, lo trajeron a esta tumba para renovar la historia de la muerte del rey Tut, el faraón de oro. Este león sería una prueba de otro elemento de la relación de los antiguos egipcios con los animales. Si el esqueleto representa la pasión de Tutankamón por la caza, muestra no solo el enorme respeto hacia el cazador, sino hacia el animal cazado. Habla de la importancia que concedían hasta a las criaturas más temibles. A continuación, la doctora Ikram descubre pistas de las extraordinarias medidas que tomaban los egipcios para protegerse de algunos de los animales más peligrosos y sagrados de la tierra. Hasta ahora, la investigación de sus momias ha revelado que los animales eran adorados como mascotas y ofrecidos como alimento a los muertos. Tal vez un ternero. Se les veneraba como dioses. Al momificarlos, los egipcios supieron inmortalizar a los animales que les beneficiaban. Pero ¿cómo se enfrentaban a esa parte del mundo animal que suponía una amenaza para su seguridad?
En Egipto abundan las criaturas potencialmente letales para los seres humanos. Pero esto no preocupaba a los antiguos. Encajaba perfectamente con el mundo tal y como ellos lo concebían. Comprendían que algunos animales quisiesen hacerles daño. De acuerdo con su visión del mundo, esencialmente existe el bien y el mal. Así se crea un conjunto que conforma el mundo tal y como lo conocemos. Aunque los egipcios comprendían que los animales peligrosos formaban parte del orden natural, también hallaron la forma de protegerse de ellos, adorándolos. El sol y el Nilo eran dioses que aseguraban prosperidad y evitaban las hambrunas. Y algunos de los animales más feroces de Egipto eran adorados para garantizar la seguridad del pueblo. Cuando se adoraba a un animal peligroso, se hacía por autoprotección. Si había un animal salvaje capaz de comerse a la gente y tan peligroso, le ofrecían ofrendas para obtener su bendición. Los antiguos egipcios querían inteligente mantener cerca a los amigos, pero más a los enemigos. Y aunque una serpiente venenosa podía matarlos de una sola mordedura, también podían adorarla como guardiana divina de los faraones. Y aunque temían al escorpión por su letal aguijón, la diosa escorpión Selket podía ofrecerles protección contra su ponzoña y sanar picaduras. Son aparentemente peligrosos, pero si los cuidas, los adoras y les rezas, trabajarán para ti y te asistirán. Te ayudarán por siempre jamás. Los egipcios construían complejos en los que adorarlos, y así los apaciguaban y lograban su ayuda. Buscando más pruebas de estos asesinos sagrados, la experta en momias animales, la doctora Salima Ikram, recorre 965 kilómetros hacia el sur, desde el Cairo hasta Komombo. Un templo dedicado a la criatura más temida de Egipto, el cocodrilo. Estos reptiles llegan a medir 6 metros de largo, nadar a 30 kilómetros por hora y permanecer acechando bajo el agua durante más de 2 horas. La fuerza de su mordedura es superior a los 350 kilos por centímetro cuadrado, más fuerte que la de ningún otro animal, 10 veces superior a la del gran tiburón blanco. Los cocodrilos del Nilo deben de haber representado el mayor peligro para quienes vivían a orillas del río. Están agazapados, no los ves. Se abalanzan sobre ti y te devoran de un solo bocado. Aunque hoy solo se ven en el sur del país, siguen siendo un peligro muy real para los pescadores egipcios. Había un cocodrilo en esta zona. Y hubo una barca como esta, cargada de peces, que se hundió totalmente. Cuando aquel hombre iba navegando en su barca, esta se hundió. Y los que iban con él saltaron al agua, nadaron hacia la orilla y luego oyeron gritar al hombre. Gritó 3 veces. Después del tercer grito, silencio. Por supuesto, se lo había llevado un cocodrilo. ¿Por qué adorar a un animal tan letal capaz de matarte de un solo mordisco? Con su visita al antiguo templo de los cocodrilos, la doctora Ikram espera descubrir más sobre la relación que los egipcios mantenían con el habitante más peligroso del país. Erigido hace más de 2000 años a orillas del río, en el pasado el templo de Komombo estaba atestado de peregrinos y sacerdotes. Acudían a adorar al dios cocodrilo Sobek, para que les protegiese de los reptiles vivos que infestaban el Nilo.
Los relieves de Sobek siguen cubriendo los muros y columnas de estas enormes ruinas. El cocodrilo era tan peligroso que hasta su imagen suponía una amenaza para la seguridad del pueblo. Por eso, tras esculpir cada uno de estos relieves, se cortaban cuidadosa y deliberadamente. Sin embargo, en el corazón del templo estaba el verdadero peligro, algo que suponía una amenaza mucho mayor que estos relieves. Un cocodrilo vivo. La doctora Ikram ha encontrado el lugar exacto dentro del templo donde se guardaba a la criatura. Este era uno de los espacios más importantes y emocionantes. Aquí, en este estanque, había un cocodrilo vivo y coleando. Muy cerca había un pozo, del que se extraía el agua para el estanque, al que estaba conectado por medio de un canal. Aquí vemos el final de ese canal. El estanque proporcionaba a los sacerdotes acceso a su dios, pero también creaba el territorio de caza perfecto para el reptil carnívoro, como nos revela Greg Erickson, experto en cocodrilos. Menudo salto. Cualquier cocodrilo grande es un animal peligroso. Son criaturas carnívoras enormes, y los humanos a menudo estamos en su menú. Los cocodrilos no pueden desplazarse muy rápido por tierra. No están muy adaptados a moverse en ella. No cazan ni atacan en tierra, atacan al borde del agua. Un animal que se encuentre a unos 5 metros del agua ocupa la zona del ataque de un cocodrilo grande. Estos animales pueden salir del agua y embestir a sus presas, pero inmediatamente vuelven al agua, donde tienen más ventaja. Este era un problema real para los sacerdotes de Komombo. ¿Cómo evitar que un cocodrilo muerda la mano que le alimenta? La doctora Ikram halla la respuesta en ciertos elementos de diseño pensados para evitar esta terrible posibilidad. Para proteger a las personas, los antiguos egipcios diseñaron métodos muy inteligentes para mantener al cocodrilo dentro de su estanque. Este podía subir las escaleras, pero solo hasta cierto punto. Estos cortes marcan la protección anticocodrilos. Colocaban unas enormes losas de piedra para que el cocodrilo no pudiera trepar, escapar ni aterrorizar a quienes venían a adorarlo. Y cuando un cocodrilo moría, al igual que hacían con sus mascotas y otros animales considerados sagrados, los antiguos egipcios lo momificaban. Por primera vez, la doctora Ikram ha recibido un permiso especial para sacar a una de estas momias de su santuario. Quiere ver si revela algo más sobre cómo vivía un dios animal egipcio y cómo moría. ¡Qué cocodrilo tan maravilloso! Tiene unos dientes muy grandes y bonitos. Sí, muy bonito. El cocodrilo aparenta estar perfectamente colocado y conservado. Se ve que está muy bien embalsamado. Hay mucha resina y vendas. Todavía es apreciable la huella del lino aquí. A pesar de las muchas evidencias del proceso de embalsamado de este cocodrilo, no hay pistas demasiado obvias de la causa de su muerte. Pero la doctora Ikram ha notado algo extraño. Este cocodrilo no parece muy viejo, ¿verdad? Quizá tenga entre 5 y 7 años, digo yo. Muy joven para morir, porque los cocodrilos pueden vivir de 30 a 100 años en algunos casos. ¿Por qué un cocodrilo que debería haber vivido tanto tiempo murió tan pronto? Dado que era demasiado joven para haber muerto de viejo, su muerte parece un misterio. ¿Y lo que es más? La investigación de la doctora Ikram ha revelado que un buen número de los cocodrilos momificados hallados en Egipto también murieron jóvenes. ¿Qué causó su muerte tan prematura? Quizá los cocodrilos sagrados fuesen sacrificados antes de crecer demasiado y resultase peligroso adorarlos. Para averiguarlo, la doctora Ikram colabora con especialistas en momias animales de todo el mundo y ha viajado a Nueva York para visitar el Museo de Brooklyn.
Este museo posee una de las mejores colecciones de objetos egipcios del mundo. Tiene más de 50 especímenes animales perfectamente conservados. Entre ellos, un cocodrilo sagrado, cuyo pequeño tamaño sugiere que también murió joven. En el Museo de Brooklyn también disponen de la tecnología más innovadora para la investigación de momias animales. Una moderna máquina de rayos que la doctora Ikram espera que le ayude a revelar qué mató a los cocodrilos sagrados. A diferencia de una máquina de rayos X tradicional, donde se procesa el revelado, el museo puede obtener imágenes digitales de la momia y producirlas a alta resolución al instante. Muy bien su momia. Magnífica la postura en que lo han colocado muerto, porque es como habría estado en vida. Las patas ligeramente arqueadas como si estuviera corriendo. ¿Puedes subir un poco? Con la ayuda de la conservadora del Museo de Brooklyn, Lisa Bruno, y del veterinario Anthony Fischetti, la doctora Ikram deberá analizar minuciosamente el cuerpo para averiguar cómo murió. La columna está muy bien alineada. No está rota. Excelente. Es un animal bastante joven, de no más de 4 o 5 años. Estos dientes, Al igual que el de Common Bow, este cocodrilo ha sido momificado cuidadosamente y no muestra señal alguna de enfermedad o dolencia. Pero ¿y la teoría de que los cocodrilos eran sacrificados antes de alcanzar su máximo crecimiento y fuesen intratables? ¿Revelan los rayos X alguna lesión o herida? Se especulaba que les aplastaban la cabeza, pero este cráneo está en perfecto estado. sí, perfecto. Es decir, desconocemos cómo le llegó el fin a esta criatura. Los rayos X no revelan un final violento. Entonces, ¿cómo murió? La doctora Ikram cree que la respuesta podría estar en los relatos antiguos sobre la vida de un cocodrilo sagrado. A partir de los autores clásicos, sabemos que les daban trozos de carne, patos asados enteros, pan bañado en miel, leche y todo tipo de cosas. Así que quizá los cocodrilos sagrados que murieron demasiado jóvenes fuesen por estar sobrealimentados y no llevar una dieta adecuada. Lejos de matar violentamente a los cocodrilos, los sacerdotes de Sobek podrían haberlo hecho por tanto cuidado. Esta sobrealimentación quizá fue deliberada y con un propósito práctico. Al igual que ocurre con los cocodrilos de Greg Erickson, si llenas el estómago de un reptil gigante, reduces enormemente el riesgo de que ataque a un humano. Mientras los mantengas bien alimentados, reducirás considerablemente su comportamiento agresivo. Asociarán a los humanos con su comida, ese tipo de cosas. La investigación revela otro aspecto de la relación de los antiguos egipcios con el mundo animal. Al adorar a las criaturas más peligrosas, creían haber descubierto cómo protegerse de ellas. Y al igual que hacían con los bueyes apis y los babuinos sagrados, esperaban usar en su provecho las cualidades más poderosas del animal. Los dioses animales se habían convertido claramente en parte integral de la sociedad egipcia. Pero como la doctora Ikram está a punto de descubrir, a medida que fue pasando el tiempo, este fervor religioso alcanzó nuevos niveles. Los egipcios estaban a punto de recurrir a medidas drásticas para demostrar su lealtad a los dioses, incluido el asesinato. Dios mío. El descubrimiento de más de 4,5 millones de momias animales bajo las arenas de Egipto evidencia un mundo muy distinto al nuestro, donde los animales estaban presentes en todo: la religión, el comercio, el idioma e incluso la muerte. Pero los estudios muestran que en el cariño que profesaban a un animal en concreto, los antiguos egipcios no eran muy diferentes de nosotros. El gato es hoy una de las mascotas más populares de Egipto. Y las pruebas sugieren que esta relación podría remontarse a hace casi 4.500 años, lo que convertiría al gato en uno de los primeros animales domésticos del mundo. ¿Cómo veían los egipcios al gato? Lo consideraban un amigo.
Es un animal precioso. Tiene una cara amable. No inspira miedo. Es una cara de amor. Un gato puede ser tu amigo. Para los antiguos egipcios, el gato no era una simple mascota. Era también una criatura divina, una diosa llamada Bastet. ¿Por qué adoraban al gato? El gato es un animal doméstico. Obviamente, tiene un uso práctico a la hora de cazar ratones. Y dado que es un animal doméstico, pasa a encarnar a la diosa de la familia, a la diosa del amor, a la del entorno doméstico, que es muy querida. Es la diosa Bastet. Bastet, la diosa con cabeza de gato, como todas las deidades egipcias antiguas, tenía sus templos de veneración específicos a lo largo y ancho de Egipto. Pero el principal estaba en Bubastis, en el delta del Nilo. Hace más de 4000 años, Bubastis acogía un enorme templo dedicado a la diosa. Aunque hoy apenas quedan restos del edificio, la doctora Ikram todavía puede encontrar pistas de la diosa gata entre las ruinas. Fantástico. Aquí vemos el nombre de la diosa Bastet. Ahí está, señora de Bubastis, su ciudad. Aquí vemos la corona Atef. Y aquí tenemos a Bastet sentada con cabeza de gato o tal vez de leona, de gato grande. Y está en su trono. En el pasado este templo era muy bullicioso. En octubre de cada año aquí se celebraba uno de los festivales más estridentes del antiguo Egipto. La gente acudía aquí porque era una diosa muy popular. Aquí vemos mujeres con sus collares y a personas cantando y aplaudiendo y hasta tocando instrumentos. Seguro que le traen ofrendas a Bastet. Como parte de las celebraciones, se hacían ofrendas a la diosa. Sobre el año 500 a.C., estos regalos tenían la forma terrenal de la propia imagen de la diosa Bastet, gatos momificados. Los peregrinos compraban gatos momificados y se los ofrecían a la diosa Bastet. Los sacerdotes entonces los cogían y los enterraban en catacumbas próximas al templo. Así se aseguraban de que la diosa Bastet cuidaría de ellos durante toda la eternidad. Pero para producir momias suficientes para los peregrinos, se necesitaba una enorme cantidad de gatos muertos. ¿De dónde los sacaban? ¿Los mataban deliberadamente solo para momificarlos? Estamos ante un fenómeno muy interesante y es algo que queremos seguir estudiando, porque si averiguamos cómo murieron, sabremos cómo los trataban los egipcios. Para ello, la doctora Ikram necesita estudiar una de estas momias gato. Pero hoy en Bubastis ya no queda ninguna. Muchas tuvieron un destino extraordinario, milenios después de haber sido ofrecidas a la diosa. Muchas momias fueron trasladadas y usadas como lastre en los barcos que zarpaban desde Alejandría hacia Europa. Al llegar a destino, la gente no sabía qué hacer con estos gatos momificados, así que o los tiraban por la borda o los vendían a los agricultores como fertilizantes, quienes los trituraban y los esparcían por los campos. Para averiguar cómo murieron los gatos momificados, la doctora Ikram viaja a Washington, D.C. En el Smithsoniano no solo tienen a uno de los pocos gatos momificados que se conservan, sino también la tecnología que podría ayudar a la doctora en su estudio. La tomografía computerizada normalmente se usa para investigaciones médicas con humanos, pero la doctora Ikram confía en que con la ayuda del doctor Bruno Froelich, el escáner le ayude a señalar cómo morían los gatos sagrados. Cuando quiera, pulse el botón de inicio. Allá va. Utilizando rayos X, el escáner capta miles de imágenes, cortes transversales de la momia. Posteriormente se superponen digitalmente para producir un preciso modelo anatómico del gato en 3 dimensiones. Parece magia. Un modelo tridimensional del gato con todos los cortes individuales. 1500. ¿Podemos acercarnos? Quisiera ver las vértebras. Podemos ver si hay algún hueso ahí dentro, para empezar. Espero que sí.
Fíjese, aquí se ven los huesos, ¿verdad? A ver si nos acercamos un poco más. Por primera vez, podemos ver el interior de esta momia. Y las imágenes revelan cómo colocaron el gato durante el proceso de momificación. Todo el cuerpo está unido, con las patas pegadas a los costados. ¿Pero nos ayuda esto a comprender cómo morían los gatos sagrados? La doctora Ikram estudia los cortes individuales del escáner en busca de pistas. ¿Podemos centrarnos en el cuello? Quiero examinar las vértebras por si hubo algún tipo de compresión. Algunas todavía están articuladas, pero si nos fijamos en esta zona, hay cierto desorden en los huesos. Hay fragmentos de huesos ahí dentro. Si movemos el cursor hacia arriba por esta zona, hasta aquí, veremos el corte. Parece... Como si hubiera sido aplastado. Los huesos no están en el orden correcto. Fíjese aquí arriba. Las vendas están apretadas alrededor del cuello y esto no es natural. Parece que lo estrangularon. Toda la zona del cuello está muy comprimida. Mucho. Es todo un hallazgo. El escáner de este animal sugiere que los egipcios sí mataban gatos deliberadamente para momificarlos y ofrecerlos a la diosa Bastet. Pero ¿cómo era posible que mataran tantos ejemplares de un animal tan apreciado? Las momias de gatos del antiguo Egipto han revelado una paradoja sorprendente. Una persona podía enfrentarse a la muerte por hacer daño a un gato, pero al mismo tiempo los egipcios tenían que sacrificarlos para sus rituales a una escala fenomenal. Sorprende que los antiguos egipcios hubiesen matado a estos animales tan queridos para crear momias, porque, por una parte, el gato era adorado, lo cuidaban y lo querían, y por otra, a estos animales les retorcían el cuello o les aplastaban la cabeza. Las momias de gato de Bubasti revelan que los egipcios podían recurrir a medidas drásticas para satisfacer a sus dioses, aunque eso significase matar a animales a los que adoraban. Esta paradoja es interesante. Muestra que los antiguos egipcios eran en realidad un pueblo muy pragmático. Necesitaban un buen número de momias animales y hacían lo que fuese. La tecnología moderna, como el escáner, ayuda a retirar las capas del pasado y a dejar a la vista la verdad sobre las momias animales de Egipto. En efecto. Pero la doctora Ikram hallará una prueba que ha permanecido inalterada durante años. Es impresionante la cantidad que hay. Pruebas de asesinatos y momificación de animales a una escala pasmosa. En los últimos años, las momias animales de Egipto han atraído la atención internacional. Gracias a expertos como la doctora Salima Ikram, se han descubierto, analizado y catalogado millones de estas momias. Esto nos ha proporcionado una visión nueva del desarrollo de la civilización egipcia antigua, que duró más de 3000 años. El Museo de Brooklyn alberga algunos de los mejores especímenes de momias animales del mundo. Los egiptólogos han comenzado un estudio de toda su colección para analizar muestras y averiguar más sobre las técnicas y productos químicos usados para embalsamar estos animales. Intentamos tomar muestras lo más pequeñas posible. Por fortuna, la máquina que usaremos para analizar estas resinas puede leer muestras del tamaño de la cabeza de un alfiler. Fabuloso, con tanta precisión no se estropea la momia para nada. ¿Correcto? Este estudio exhaustivo trata de identificar los ingredientes exactos usados en cada proceso de momificación animal. La suma de información podría ayudar a construir una imagen más precisa todavía de cómo evolucionó el imperio egipcio en sofisticación, tamaño y poder. Una vez recogidas las muestras, se envían a más de 4.500 kilómetros de distancia, hasta Inglaterra, donde serán procesadas y analizadas.
Los químicos de la Universidad de Bristol estudian la momificación a un nivel molecular. Todo esto forma parte de un proyecto a largo plazo que está en marcha y en el que analizamos la química empleada tanto en momias humanas como animales. Primero, los científicos deben descomponer las muestras en fragmentos cada vez más pequeños hasta reducirlos a moléculas individuales. Luego identificarán con precisión cada ingrediente individual. Este aparece en el ordenador como un pico individual y tiene su propia firma. Lo que permite al profesor Evershed y a sus colegas identificar exactamente qué usaban los antiguos egipcios en sus bálsamos hace más de 3000 años. Este sin duda tenía una resina de conífera y lo que parece un aceite vegetal. Pero a los científicos les aguarda una sorpresa. Una presencia de resina de conífera como jamás hemos visto antes en momias animales. La hemos visto mucho en humanos, pero por primera vez vemos una presencia muy alta de un componente conífero en animales. Aunque estos ingredientes ya han sido encontrados antes, las cantidades son diferentes. La técnica básica de momificación no cambió en miles de años. Pero con el tiempo se fueron añadiendo retoques y cambios sutiles para adaptarse a las nuevas destrezas de los egipcios y sus necesidades. A través de los cambios en las recetas de los embalsamadores, es posible averiguar más sobre los vaivenes en la estructura religiosa del país. La investigación sugiere un momento de cambio clave en la historia egipcia, una evolución de las prácticas religiosas a una escala extraordinaria. El cementerio de Saqqara, 25 kilómetros al sur de El Cairo, ya ha ofrecido fantásticos recursos para la investigación de la doctora Ikram. Desde el lugar de descanso final del buey sagrado Apis hasta el descubrimiento del esqueleto de león en la tumba de la nodriza de Tutankamón. Pero algunos de los descubrimientos más reveladores de Saqqara se han hecho de modo fortuito. En la década de 1960, un arqueólogo británico, Walter Emery, empezó a excavar aquí. Buscaba la legendaria tumba perdida de Imhotep, arquitecto del primer monumento de piedra del mundo, la pirámide escalonada. Pero en su lugar hizo un descubrimiento más asombroso si cabe: un escondrijo de vasijas de arcilla, todas ellas con un halcón momificado en su interior. Gracias a los textos y pinturas de las paredes, se sabía que los egipcios adoraban a un ave de presa, como representación del faraón vivo. El halcón es la encarnación terrestre del faraón cuando éste está vivo. La relación, por supuesto, está en que el halcón surca los cielos de Egipto y parece que no mueve las alas para nada. Mira hacia abajo y aparentemente lo sabe todo. Así encarna al soberano vivo. Las momias animales de Saqqara fascinaron a Emery y a su equipo, porque a diferencia de otros animales sagrados, adorados en vida como encarnación divina, momificados y enterrados individualmente, estos halcones fueron depositados en tumbas comunes. Y más aún, mientras las otras momias estaban reservadas para la élite egipcia, el número de estos halcones parece indicar una evolución religiosa. Y ahora todo el mundo podía tener una momia y podía comunicarse con los dioses. La idea era que un peregrino pudiese comprar una momia animal sacrificada a un dios concreto para servirla como ofrenda, con una oración implícita. Este animal llevaría la oración al dios, al otro mundo, al mundo de los dioses, para que la oración particular fuese escuchada eternamente. Al analizar los hallazgos de Emery minuciosamente, un egiptólogo, el Dr. Paul Nicholson, ha comenzado a componer el cuadro de esta nueva práctica religiosa y sus rituales. Creemos que los peregrinos venían aquí, se acercaban al templo y contrataban la momificación de una de estas aves.
Las aves se capturaban, se guardaban en la casa de espera y allí se acumulaban hasta que una vez al año había una procesión en la que participaban sacerdotes. Y estas aves sagradas eran enterradas en las catacumbas. Estos halcones indican un momento clave de cambio social y religioso para Egipto. Pero como los egiptólogos no pueden extraer estas aves sin dañar los tesoros antiguos, el análisis con rayos X es la única forma de averiguar algo más sobre lo que hay exactamente en las vasijas. Me gusta mucho este. Es enorme y parece que tiene las patas hacia arriba, como una momia humana. Efectivamente, se parecen mucho a las momias humanas en la forma en que están colocadas. Pero por supuesto en una momia humana esperaríamos encontrar pies reales, mientras que aquí los han hecho con vendas. Hay excesivas vendas aquí. Solo tenemos ave en la parte media de la momia. Aunque los halcones han sido conservados cuidadosamente, son mucho más pequeños de lo que sugiere el exterior de las momias. El volumen de estas se ha creado a base de vendas, con las que dar a las aves una forma casi humana. ¿Pero revelarán los rayos X alguna prueba de que a los halcones los mataron deliberadamente como a los gatos sagrados de Bubastis? Al examinarlas me pregunto si podríamos decir si estas aves fueron sacrificadas o si murieron por causas naturales. Porque esta parece como si tuviese una pequeña fisura en la vértebra, casi como si le hubiesen retorcido el cuello. Pero no lo sabemos porque podría ser post-mortem. Es muy difícil saber, en especial con los huesos de ave porque son muy frágiles, si el daño lo causaron los embalsamadores o las personas que los llevaron hasta las galerías. No hay forma de saberlo. No hay pruebas concluyentes de cómo murieron. Pero los rayos X sí revelan algo sorprendente. Momias que prácticamente no contienen resto alguno. Tenemos un número bastante amplio que son falsas, entre comillas. Son un par de plumas o 1 o 2 huesos. Aunque si son realmente falsas, o si un trozo de ave era suficiente para pagar la momificación, es algo que desconocemos. Tal vez la parte era un símbolo del todo. Exactamente. ¿Por qué algunas de las momias solo contienen una pequeña parte del ave? ¿Y qué nos sugiere sobre el cambio en las prácticas religiosas de Egipto? Para averiguar más, la doctora Ikram tendrá que verlo por sí misma. El doctor Nicholson y ella han obtenido un permiso especial para explorar catacumbas en persona. Pero antes de acceder a ellas, hay que despejar la entrada. Esta puerta se selló por primera vez hace más de 30 años. Cuando concluyó la excavación original en la década de 1960, se cerró y bloqueó con una montaña de piedras. La doctora Ikram y el doctor Nicholson, las primeras personas que entrarán en las catacumbas sagradas en años, quieren saber qué nos dirá este lugar sobre el papel desempeñado por estos halcones en la revolución religiosa de Egipto. Se tomaron muchas molestias para construir esto. Los oscuros corredores se extienden a lo largo de casi 10 kilómetros. Está todo recubierto. Es enorme. No esperaba que fuese así. La doctora Ikram está ansiosa por destapar algunas de las misteriosas vasijas de los halcones. En esta galería hay algunas preciosas. Aquí están. Estupendo. ¿Cómo llevaron a cabo los antiguos egipcios este proyecto de momificación en masa? Aquí tenemos un grupo interesante y razonablemente bien conservado. Está muy bien. Vemos que la han envuelto con mucho cuidado. Se ve el pico. Está hecho con una tela de diferente color. Sale como en punta por este lado. Después está la zona redonda de la cabeza y una tira de vendas alrededor. Sí.
Está muy bien, tiene una inscripción. Sí, es una señal nefa de bondad o belleza. Para el bien, un buen pájaro. Un buen pájaro. Pero lo intrigante de estas catacumbas no es cómo preparaban los egipcios las ofrendas, sino la escala a la que lo hacían. Lejos del acceso principal a los pasadizos, una serie de galerías revelan momificaciones en masa, muestras de proporciones desconocidas. Una tras otra, las galerías contienen centenares de halcones. Esto no es un santuario, es una fábrica. Y como nos explica el egiptólogo, el Dr. Paul Nicholson, es prueba de una adoración pública a una escala sin precedentes. Esta es una galería lateral que se abre desde el pasillo axial. Nuestra teoría es que cada año, cuando había un enterramiento en masa de halcones, los traían a la galería y los amontonaban al fondo, hasta que ocupaban toda la parte destinada a ese año. Ponían una superficie como esta sobre ese depósito y al año siguiente añadían más delante. O sea que hay miles. Y cada año los apilaban. Después los tapiaban y volvían a apilar otro montón y a tapiarlo de nuevo hasta llegar al final. Así es. Las colocaban como si fuesen botellas de vino. Sí. Quizás haya 500.000 de halcones en las catacumbas. Dios mío. 500.000 es una cifra fenomenal, dado que toda la población del antiguo Egipto apenas alcanzaba los 7 millones de personas en esa época. Cada año, miles de peregrinos compraban momias de halcones. Una vez al año, las apilaban, las tapiaban y después volvían a empezar de nuevo hasta que llenaron estas enormes galerías. Tal vez las falsas momias que los rayos X han revelado que solo contenían una parte de pájaro eran una solución al problema práctico al que se enfrentaban los embalsamadores del antiguo Egipto: obtener aves suficientes para el rito. Porque cómo se las arreglaron los egipcios para matar a más de 500.000 de halcones sigue siendo un misterio extraordinario. Hoy en día habría sido casi imposible cazar esa cifra de halcones. Y una enorme cadena de producción de momias no podría haber esperado a que miles de aves muriesen por causas naturales. Tampoco hay pruebas de que se hubiesen podido criar en cautividad a tan gran escala. Puede que nunca sepamos cómo lograron los antiguos tamaña proeza. Cuando los egiptólogos analizaron y dataron estos especímenes, descubrieron que habían sido introducidos mucho después que otros tipos de momias animales. Porque aunque la momificación de mascotas y animales sagrados comenzó hace más de 5.000 años, este proceso en masa no comenzó hasta 2.000 años después, hacia el final de la civilización egipcia. Hasta entonces, el pueblo llano tenía prohibida la entrada a las zonas más sagradas de los templos y dependía de los sacerdotes para enviar sus oraciones a los dioses. Durante los últimos años del período faraónico, es decir, del 600 a.C. en adelante, cada vez más gente tiene acceso a la religión y a los dioses. Vemos un aumento en la momificación animal con un sustancial culto divino a escala popular. Los halcones de Saqqara prueban esta democratización. Con el tiempo, sobre el año 600 a.C., el público comenzó a visitar los templos para rezar y tomó el timón de su propia religión. La investigación de las momias animales nos ha permitido comprender mejor períodos completos de historia antigua. Y con el cambio de prácticas religiosas con animales, es posible prever la evolución de toda la sociedad egipcia. No creo que comprendamos de ningún modo la civilización del antiguo Egipto sin analizar el mundo animal. Es casi más importante que el humano. Las momias animales son importantes para el estudio completo de la historia y civilización egipcias. A través de los animales podemos observar el cambio y la evolución del antiguo Egipto. Y lo que es más, las momias animales nos permiten asomarnos a un aspecto que normalmente no conocemos de la vida corriente de los egipcios. Las momias animales nos ofrecen una visión más íntima de la vida cotidiana egipcia, porque son más personales. Sabemos qué comían, qué clase de mascotas tenían y también qué clase de asociaciones religiosas tenían todas las personas, no solo los faraones.
Sí, sí. Gracias al trabajo de la doctora Salima Ikram y egiptólogos de todo el mundo, ahora comprendemos cómo cambió el papel de los animales a lo largo de la historia del antiguo Egipto. Los animales eran mascotas muy queridas, proporcionaban alimento para toda la eternidad. Incluso desempeñaron un papel en la creación de un lenguaje. Adorados como dioses, mantenían a raya los poderes peligrosos. Y las momias animales por sí solas ofrecían a todos los egipcios un acceso directo a sus deidades. Se dice que las pirámides construyeron Egipto. Yo diría que fueron las momias animales. Porque el estudio de estas y de las creencias religiosas, las escenas e inscripciones, enriquecen por primera vez nuestro conocimiento sobre la religión del antiguo Egipto. Como esta investigación ha revelado, los animales en sí mismos tenían un papel clave en la sociedad egipcia. Y al estudiar los cambios en cómo se trataban a estos animales en el antiguo Egipto, descubrimos una auténtica evolución en la cultura y la religión egipcias. Si comprendemos el papel de los animales en Egipto, por fin será posible entender a una de las civilizaciones más grandes que el mundo haya conocido jamás.